¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos ustedes. Ya iniciando el momento de compartir un poco de información con todos ustedes desde el libro La Biblia Secreta. Y ahí también tengo acá el libro El Bajir para comparar información y que podamos seguir con las diferentes fuentes que estamos investigando. Saludo para los que ya se van conectando. Saludo para Yedars Rusia y también para Mondra y todos los que se van a ir conectando. Un saludo muy grande. Hoy el tema que vamos a tocar es Dios creaba y destruía mundos. ¿Ya? Muchas personas piensan que Dios creó el mundo y bueno, desde la versión cristiana, la versión judía, talmudista, creen que nada más Dios creó el mundo y de allí solamente existen los 7 continentes, ¿cierto? Y algunos planetas que son conocidos de forma científica 7 planetas, pero vamos a investigar desde la fuente La Biblia Secreta. Nos dice en esta parte que estamos investigando, en el principio Dios creó miles de mundos. Cuando hablamos que creó, quiere decir que las diferentes razas, en este caso los pleiadianos, los arcontes, anunnakis, y también los draconianos. Hay que tomar en cuenta que los draconianos son razas primigenias, que son eternas. Y que ellos crearon, sí, genéticamente otras razas. Uno de ellos son los Anunnakis, lo voy a conocer anteriormente. ¿Ya? En el principio, Dios creó miles de mundos. Hay que tomar en cuenta también cuando hablamos de Dios, esto es en plural. Tiene que ver con los Elohim. Mencionamos los Elohim, que en la Biblia solamente por ejemplo, en el libro de Enoch nos habla de los Nefilim, los gigantes que cayeron. Pero esos son nada más un grupo de Anunnakis. Ahora, si tú vas investigando de diversas fuentes, nos damos cuenta que hay diferentes razas a nivel universo. Hay diferentes razas. Tenemos los pleiadianos, los Anunnakis, los grises, arcontes, etc. Ya hay seres que tienen parte de luz y parte de oscuridad. A ese le llamamos Dios, los Elohim, o gobernantes, ¿ya? A ese le llamamos Dios en plural. Acá para dar a conocer un poco en este libro dice que Dios creó los miles de mundos, pero no le gustaba ninguno de ellos. Los destruyó y creó otros mundos, pero ni siquiera estos eran buenos. Desde su perspectiva de ese Dios, por fin extendió su mano derecha y arqueó el cielo, luego extendió su mano izquierda y fundó la tierra. ¿A cuál tierra se refiere? A los 7 continentes. Los 7 continentes que conocemos como tierra. Ahora, ya hemos mencionado que cuando hablamos Dios, no es que creó el mundo, como nos pinta la Biblia, ¿eh? No creó el mundo de cero, desde lo inexistente, de lo intangible, sino que ya había los ingredientes que conocemos: fuego, agua, aire y tierra, y de allí todos los minerales. Si estudias la química, ahí están la materia, ¿ya? Eso existía y existió siempre de forma eterna. Nadie creó ello. Eso existió siempre. Es como cuando estudia la metafísica, dice, la energía no se crea ni se destruye. ¿Se entiende, cierto? No se crea ni se destruye. Siempre existe. Eso es Dios. Ya habían diferentes razas de forma eterna. Y para poner ejemplo, en este libro, La Biblia Secreta nos menciona que de la parte oscura, los draconianos, ellos son seres eternos. Siempre existieron. Nadie lo creó. Siempre, sí. Porque imagínate, viven miles de años. Algunos de ellos millones de años. Ahora también estaba viendo en este libro, nos dice que los pleiadianos, también muchos de sus razas son eternas. Ahora que fueron modificándose, sí. Ellos se juntaron en alguna etapa de las diversas creaciones. Podríamos llamarle creación, pero hay que tomar en cuenta que esto es
No hay una creación desde cero, no hay que saber interpretar esa parte, ¿ya? Fueron modificando, ¿sí?, lo que se conoce como materia, ¿ya? Fueron modificando. Eso indica en este libro. Cuando hablamos de, por ejemplo, acá tengo yo el Bajir, que también sería una buena herramienta que lo lean, no como un dogma cabalístico, sino como una herramienta para seguir teniendo llaves para continuar con nuestra investigación y destapar esa verdad. Cuando hablamos de Tohu o caos, el mundo de caos, cuando dice que Dios creó la luz y el día y la noche, estamos hablando de derecha e izquierda, ¿ya? Creó esos dos mundos. Pero antes de ello hubo un mundo de Tohu, confusión, de Tohu, confusión. Si ustedes quieren verlo, por ejemplo, yo tengo el libro del Bajir, versión de Aryeh Kaplan, el libro del Bajir, y nos hace alusión aquí en la página 109, mencionando todavía Bereshit Rabbah, que es un libro también, Midrash significa investigación de los sabios judíos, ¿ya? Que es en la página 3.7, hace alusión a la ruptura de las vasijas en el Midrash. Las vasijas quiere decir todo lo que el contenedor de la materia, todos los ingredientes que existía. Desde allí hubo también, dice acá en este libro, la ruptura. Ruptura quiere decir que hubo, esto asocia también al Big Bang. Recuerden que hay una teoría del Big Bang, que hubo un choque entre fuerzas positivas y negativas, el caos, Tohu, confusión. ¿Ya? Por ejemplo, acá está tanto Tohu como Bohu significan desolación y hacen alusión a esas vasijas primigenias. Tohu se refiere a las primeras vasijas que se rompieron, mientras que Bohu se refiere a dichas vasijas después de que fueron restauradas y rectificadas. Allí está, que ya hemos mencionado que fue, no hubo un principio, me refiero en forma de los ingredientes, son eternas. Y desde allí, cuando fueron evolucionando diferentes razas, para poner ejemplo nada más, he puesto a los arcontes, los draconianos. Ellos son eternos. Y por otro lado, gran parte de la raza pleiadiana también son eternos. ¿Ya? Entonces, llegó un momento que hubo un choque entre esas razas. Eso es la teoría del Big Bang. Pero tomemos en cuenta que esas dos razas que yo mencioné, para poner ejemplo nada más, son eternas. Nadie lo creó, Señor. Nadie lo creó. Esa es la diferencia de este estudio. Que si te vas a un estudio tradicional, en una iglesia, en la Kabbalah, etcétera, te va a decir, no, que Dios creó desde la nada. Por ejemplo, tengo el libro del Sefer Yetzirah, donde dice que Dios creó de la nada los ingredientes. Es decir, como arte de magia, Dios crea, no existía nada y crea el universo. Pero no, desde esta perspectiva nos indica que todo es eterno. Y hay una alusión en el libro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, nos dice que Dios es el principio y el fin. Dios es la eternidad. Imagínate que Dios tenga una fecha de nacimiento, un tiempo que vaya a caducar. No, eso se refiere, cuando hablamos de Dios, es toda la sustancia, todos los elementos, eso es Dios. Toma en cuenta desde la perspectiva, por ejemplo, de Spinoza, dice que Dios es la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Todos los componentes de lo que yo menciono, los elementos. Ahora, para que ese Dios que nosotros lo hablamos de forma total, los elementos del cosmos, ¿qué faltaría para que sea un Dios evolucionado? El amor. Imagínate, el humano está compuesto de los 4 elementos: fuego, agua, aire. Nuestro cuerpo está compuesto de fuego. ¿De fuego? ¿Por qué? Usted siente una alta temperatura en su cuerpo. Hay una temperatura, es fuego en nuestro cuerpo. Aire y gases en nuestro cuerpo interno. Agua, somos más del 80%. Ahora, a lo que decimos, tierra es la parte ya que se ha solidificado. La energía que se condensa y se solidifica, tal como un hielo, que muchas veces hemos puesto ejemplo. Eso es. ¿Ya? Eso es lo que mencionamos. Entonces, cuando hablamos que Dios crea diferentes mundos, tenemos que ir entonces
al punto importante de la Kabbalah. Los que han estudiado la Kabbalah, vemos que Dios, o conocido como el Ein Sof, el infinito, hace Tzimtzum, se contrae para dar paso a la creación. ¿A cuál creación? A los 7 continentes, al mundo que se conoce como los 7 continentes de la Tierra, que se conoce como Tierra. Este planeta granja, 7 continentes. ¿Ya? A eso dio paso la creación, se contrajo el infinito. ¿Cuál? Las diferentes razas se contrayeron para dar paso a esta nueva creación, que ya existía, sino que modificaron, vamos a dar a conocer, por ejemplo, desde la perspectiva ya del libro de los sumerios. Nos indica que había miles de mundos, y lo reitero acá, dice que Dios creó miles de mundos. Si nos vamos, por ejemplo, a la información de la Tierra infinita, de forma horizontal hay miles de mundos. Podremos decir hasta millones de mundos por la Antártida. No hay un final, la extensión de la Tierra. ¿Ya? No hay un final. Hubo una guerra, conocidas como las batallas del Orión, para los que muchos han estudiado esas versiones de esos libros. Batallas del Orión, donde el planeta Marte es casi destruido la forma de vida. Por ejemplo, dice que ya dejó de haber naturaleza. Por eso se conoce en el mundo de la Kabbalah, se le conoce a el planeta Marte como el planeta de la guerra. El planeta de la guerra o el planeta rojo, porque hubo grandes explosiones con esas guerras de esas dos galaxias, de esos dos grupos conocidos como los seres de luz y los seres de la oscuridad, y quedó sin vida ese planeta. Pero eso es viéndolo, no lo veas como nos enseñó tradicionalmente el sistema educativo. Esa es otra perspectiva, es de ellos, del sistema que nos quiere mantener con la idea controlada como una granja. Tú tienes que expandir conciencia, eso me refiero, a expandir más información. Expandir más información, porque si te detienes en lo que te dice el sistema nada más, entonces estás creyendo en la historia oficial. Y recuerda que la historia oficial es limitada para controlar a la granja. Por eso nos crearon las religiones, por eso nos crearon las filosofías Nueva Age, que tienen un cierto límite. Entonces tú tienes que ir a la historia o información extraoficial. Allí vas a ver una verdad más avanzada. ¿La historia oficial cuál es? ¿O la información oficial cuál es? Depende de dónde nazcas, tu religión. Si eres cristiano vas a creer que Dios creó el mundo en 6 días. Y algunos van a creer tan limitado, van a decir, no, en 24 horas Dios creó, por cómo Él tiene el poder de hacer lo que para nada es imposible. Te van a decir, no, Señor, Dios creó en 24 horas y suman todavía las 24 horas por 7, ya ese tiempo creó Dios. Para Dios no es nada imposible. Pero no entiende de qué tipo Dios, como un arte de magia, viene a crear la tierra, ¿no? Es mente muy limitado, ese es pensamiento cristiano. Ahora, si tú vas expandiéndote las perspectivas o los mundos, perspectiva significa mundos, equivalente. Entonces estás expandiendo conciencia y estás buscando otra información, rompiendo aquellos dogmas. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva del libro La Tierra Infinita, de forma horizontal hay miles, millones de mundos. Así como en una ciudad hay miles de casas, imagínate así. Entonces, hubo guerra en el planeta Marte y en otros mundos. Vimos que por ejemplo, los habitantes de Nibiru. Y recuerda cuando hablamos de los habitantes de Nibiru, los Anunnakis no son una raza primigenia. No son una raza primigenia. Los Anunnakis fueron creación genética de los arcontes, los draconianos. Los draconianos eran los jefes de los Anunnakis. Ellos le crearon. Entonces la raza Anunnaki no son eternos. Hubo un punto de creación de ellos, ¿ya? Hubo un punto de creación de ellos. Pero crearon desde la sustancia, es decir, de todos los elementos que nosotros lo llamamos ya genéticamente, como la oveja Dolly. La oveja Dolly no es que existió eternamente esa raza, es una especie que fue creado ya
por los genetistas. Hay, como mencioné también en la vez anterior en una transmisión, hay ganados vacunos que se han creado ya como raza nueva, fusionando de otras razas. Lo mismo sucede con los canes. Los perros también son creados, nuevas razas. Es igual que lo que estoy mencionando, ya en el tema de los Anunnakis. Los Anunnakis crean después, cuando ya los Anunnakis vienen a la Tierra. En otros planetas ellos tenían ya también sus esclavos, sus trabajadores. ¿Quiénes eran los Igigi? Los Igigi, no sé si ustedes han estudiado esa información. Por ejemplo, imagínense, los draconianos son la raza primigenia de la parte negativa a nivel cosmos. Ellos necesitaban peones, mano de obra, crean a los Anunnakis. Y los Anunnakis, a medida que van evolucionando, necesitaban también mano de obra. Crean a los Igigi. Después los Igigi se rebelan porque querían tener su independencia. Entonces, los Anunnakis, ¿qué hacen? Crean al humano, al ser humano. Pero cuando perdieron aquella guerra que hablamos de las batallas de Orión, vienen como perdedores a tomar los 7 continentes y como había un libre albedrío, los dejan que se queden acá en la Tierra. Pero ya había razas acá. En este caso hablamos, las razas, eran razas muy avanzadas, los atlantes lemurianos, que ya estaban acá miles de años, evolucionando ellos en como una civilización bien avanzada, pero de forma armónica. No había guerras aquellos tiempos, choques de culturas, por lo menos acá en la Tierra. En otros mundos sí, ¿eh? Sí, así es la famosa Yaya, así es. La guerra del Orión. También hay mucha información en ese libro, ya para que se entienda de esto lo que yo estoy mencionando. Por eso nosotros acá hablamos de despertar de la conciencia o expansión de la conciencia. Imagínate como un juego de rompecabezas que tiene cada pieza. Tú tienes que ir uniendo esas piezas, leyendo los libros de la batalla del Orión, la Torá, la Kabbalah, libro del Zen, metafísica, etc. Allí vamos a ir entendiendo, pero si nada más leemos la Biblia y creemos que esa es la verdad, quedamos como gente que no evoluciona, no estudia, no investiga. De eso se trata la investigación. Así que la batalla del Orión no menciona esa información que después de esa guerra, incluyendo la batalla del Orión, esa batalla abarcó todo el planeta Marte también. Exactamente. Sí, Jehová es la raza Anunnaki, es decir, Jehová, que vendría a ser el Enlil, no es una raza eterna. Él fue creación de los draconianos. Los draconianos son los seres eternos. Nuevamente les menciono para que se entienda esto, los que van ingresando. Los draconianos son los seres eternos. Ellos ya siempre existieron. No es que Dios los crea de la nada, porque hay persona me pregunta, me dice, bueno, si existieron los arcontes, los anunnakis, los draconianos, ¿y quién los ha creado? Me dicen algunos, porque no encuentran la otra pieza para armar esa verdad profunda. Señor, los draconianos nadie los creó, siempre existieron. Ahí está la respuesta, para que se aclare. Nadie lo ha creado. Son eternos, tal como dice la metafísica. La energía no se crea ni se destruye. No se crea ni se destruye. ¿Quién lo ha creado? Los elementos, los elementos que han modificado, han creado nuevas fórmulas, como dice la tabla periódica de la química, van fusionando nuevas elementos y surgen nuevas formas. Por eso dice la metafísica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, da nuevas formas. Eso es, hay que entender ese punto de vista diferente a lo que nos cuenta el sistema oficial o tu religión, si aún sigue siendo religioso. Pero yo sé que acá hay muchas personas que ingresan, no son religiosos, son gente que tienen ganas de despertar, por eso están acá, escuchando esta información. Saludo para MSI. Los draconianos en realidad no son seres de luz, son seres que están en el extremo de la oscuridad, ¿ya? Ellos decidieron, como hay un libre albedrío a nivel cosmos, inclinar su balanza a conquistar, a someter, esclavizar
a otras razas, tal como el humano hace, porque el humano también, si tú vas, imagínate cómo piensa el ganado vacuno. El ganado vacuno, desde su perspectiva tan mínima, pensaría, mira, los humanos nos tienen esclavos a nosotros, nos dan de comer, nos mantienen, nos vacunan, todo, pero con intención de solamente extraernos la leche y después nos llevan al camal para comernos, alimentarnos nada más. Ellos piensan que eso también, pero por un lado, como ellos no entienden que nosotros llegamos al momento de eliminarlos para consumirlos para nuestro alimento, ellos no entienden cuál es el propósito, pero imagínate, nos tendrán como un dios ellos, desde su perspectiva limitada, ese ganado vacuno. Es lo mismo, cuando hablamos de los draconianos, son seres que viven millones de años, no tienen principio de fin. Entonces, ellos, nuevamente les reitero, crearon a los Anunnakis. Eso está en esta versión de este libro, la Biblia secreta. Ya está fragmentos de esa información. Eso nuevamente le reitero a los amigos que me han hecho consultas internas, me dicen, Señor, usted me habla de muchos seres draconianos, pleiadianos, arcontes, etcétera, pero ¿quién? Hay un Dios que les creó a todos ellos, me dice. Hay un Dios único, me dicen ellos. No, Señor, no hay Dios único, ellos han existido muchas de esas razas primigenias, por eso hablamos de una creación, creación primigenia, ¿ya? Pero ellos no, es decir, esas razas no es que alguien les creó, sino que existieron de forma eterna. Entonces no hay un Dios creador desde ese enfoque, no hay un Dios creador. Estoy tratando de reiterar para que esto se entienda, porque hay muchos que los chocan porque están insertados con tantos dogmas, y eso se entiende porque uno también, imagínate, nos choca una información tan dura. Una información de ese tipo que nosotros estamos investigando, ya no somos creyentes, recuerden, nosotros no somos creyentes. El creyente se cierra en un dogma religioso, da lo mismo que religión sea, Islam, Kabbalah, Torá, da lo mismo. La diferencia es que nosotros expandimos. Esa es la conciencia que se expande. Saludos entonces para los que van ingresando. Excelente, ya que esto voy a compartir también esta información para todos ustedes. Y seguimos un poco acá. Aparte de esta conclusión cuestionable del texto en realidad es una versión del libro, del texto hebreo, del Génesis Rabá. Hablan los rabinos acá. Dios llamó muy buena a su creación. Dios llamó muy buena su creación, dice en Génesis 1:31, porque previamente había creado otros mundos que no le gustaba y que fue destruyendo poco a poco. Entonces esto dijo, esto me agrada. Génesis Rabá 3:7. Cuando Dios hizo hoy nuestros cielos y nuestra tierra, también formaron los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, en Isaías 66:22 indica que Dios creó cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que los elementos siempre existían. Y para continuar un poco con la información, ¿cómo fue evolucionando dándose forma a estos mundos? ¿Ya? Recuerde que hay millones de mundos de forma horizontal. Es como una ciudad, para que se entienda esta idea, es como cuando tú ves una ciudad y hay miles de casas. Así es este cosmos, este universo. Miles de planetas que equivalen a una casa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende? Entonces, para poner ese ejemplo, esa figura nada más. Esos son los mundos. Entonces, cuando después de esa batalla de Orión, de la caída del planeta Marte, viene esa nueva raza Anunnaki para salvar a su planeta Nibiru y vienen con los Igigi, pero los Igigi empezaron a trabajar en la Tierra, pero previo, recuerda que de ello hubo una guerra. Los Anunnakis hicieron guerra ¿con quiénes? Con los atlantes y lemurianos. ¿Y quiénes son los atlantes y lemurianos que son miles de años atrás que estuvieron gobernando la Tierra, controlando la Tierra? Son los de Sodoma y Gomorra, pero nos dicen desde otro nombre nada más, ¿ya? Desde otro apelativo, nos dicen, no, ¿por qué lo dijeron sodomitas? Recuérdense, como un insulto. Los Anunnakis le pusieron un apelativo
despectivo, sodomitas, Sodoma. Pero ellos son los atlantes lemurianos, Sodoma y Gomorra. Ellos lo miraron como gente, como normalmente te ve ahora el judío, cuando tú no comes comida kasher, no comes, practicas el Shabbat. No, ellos son goyín, burro de carga. Igual, recuerda que los Anunnakis crearon su raza, pueblo elegido. Importante entender, señores. Entonces, para que se entienda un poco, vinieron ellos acá, hicieron una guerra con los atlantes lemurianos. En la Biblia misma indica que Dios mandó fuego del cielo con azufre. Eso quiere decir, eso es nada más simbólico. No es que fue que Dios, así como arte de magia, manda un fuego. No, es una guerra termonuclear, que ya muchas veces hemos mencionado en posts diferentes. Una guerra termonuclear que al haber una lucha atlantes y lemurianos contra los Anunnakis al verse que están perdiendo la guerra, utilizaron armas termonucleares más avanzadas de lo que tenían los atlantes y lemurianos. Entonces destruyen esa parte de Sodoma y Gomorra, que era un imperio muy avanzado. Y al destruirle, muchos atlantes y lemurianos huyeron. Otros se fueron a la Tierra Hueca, otros se fueron a la Antártida y a otros planetas, se huyeron, los sobrevivientes. Otros dicen que vinieron acá a América del Sur, que son parte ya también de la cultura maya, de los cultura inca, etcétera, ya los mapuches, que son muchos de ellos que vinieron los atlantes y lemurianos. Pero empezó a gobernar allí los Anunnakis ya al vencerlos. Y de todas las personas que habían fallecido ya, de animales, toman sus ADNs. Para ello estaba presente Enki. Pero recuerde que tenían sus esclavos, los Igigi, pero los Igigi hacen una huelga porque, imagínate, ellos les mandaron a extraer oro, plata, diversos minerales, y ellos, como no estaban preparados para este clima de la Tierra, ellos vivían en otros planetas, recuerda. Al venir a la Tierra, ellos no pudieron resistir, se empezaron a enfermar, a debilitar. Los Igigi no eran para este clima de la Tierra, por lo tanto hicieron una huelga, indicando que ya no querían trabajar con ellos. Hay una sublevación, y al sublevarse surge la idea. Enki dijo, vamos a crear una nueva raza que soporte el trabajo fuerte. El trabajo fuerte, allí surgen también la raza oscura. La raza oscura me refiero a los africanos. Allí surgen, porque ellos tenían esa capacidad de soportar el sol. El rabino, por ejemplo, si tú le preguntas a un rabino, cabalista o más que todo un talmudista, te va a decir, no, la raza negra surgió por el pecado, te van a decir. Hasta allí van a llegar ellos, por el pecado, porque se rebelaron ante Dios, y Dios, como arte de magia, los oscurece su piel. Eso me han respondido muchos rabinos a mí. Pero nosotros mismos, dándonos el trabajo de investigar, nos damos cuenta que ellos crearon genéticamente una raza de diferentes especies para que soporten el sol, porque los Igigi se rebelaron, crean a la raza oscura africana, y también crearon razas blancas, ¿ya? Como sus esclavos. Y eso es la raza blanca, por ejemplo, la raza preadámica, que tiene que ver con la raza de Lilith. La raza preadámica, con la raza de Lilith. Y cuando Lilith se revela con que corresponde a la raza preadámica, simplemente crean el evento del diluvio. Recuerda que esas razas vivían también, por lo menos en la Biblia nos indica que Adán vivió 1000 años, pero 70 años le redujo porque le dio a David, dice, según la Kabbalah. A David le entregó 70 años nada más de vida. Y vivió 930 años Adán. Eso está escrito en la misma Biblia, pero eso es nada más un código, porque se dice que estos seres vivían miles de años, la raza preadámica que corresponde a Lilith, y tenían telepatía, un nivel muy avanzado de comunicación. Aquellos tiempos, en el tiempo de Lilith, no hablaban ningún idioma de lo que ahora nosotros, castellano, hebreo, aymara, el idioma ruso, etc. No, la telepatía era, la boca simplemente era para alimentarse, para que coman nada más. Eso era, según la versión de estos estudios, ¿ya? Después ya lo acondicionan su boca para que pueda hablar. Al destruir a Lilith,
Lili corresponde antes del diluvio. Después del diluvio, recuerda que se reduce a 120 años de vida nada más esa raza adámica ya. Raza adámica que se refiere a la raza que está reducida en vida, en capacidades. Enki le había creado a la raza preadámica también y también a la adámica. Pero su padre dijo, mira, estos se han rebelado ante Dios, y por eso dice también que Dios se entristeció y Dios dijo, esta raza es muy rebelde, hay que aniquilarlo. Eso era los Anunnaki. Estamos hablando de Anu, el padre, el patriarca que venía de Nibiru, que era su creación de los draconianos. Entonces crearon una nueva raza, pero también se rebelan y entonces los destruyen. Y ahí alude a la idea que Dios creaba y destruía mundos también. Creaba civilizaciones, pero eran rebeldes y los destruía, porque no se sometían a lo que él decía. ¿Ya? Entonces, importante que miremos de esta perspectiva cuando dice Dios creaba y destruía mundos. Y también se asocia a la idea desde la Tierra infinita que había destrucción de mundos y renovaba mundos. Por ejemplo, el planeta Marte. Si tú estudias un poco la astrología, allí vemos que el planeta Marte es conocido como el planeta de la guerra, el planeta rojo, que no hay vida. Actualmente dice que le están dando nuevamente, renovando la vida. He estado estudiando un libro reciente, ¿sí? Pero hubo un tiempo de caos que se eliminó la vida en el planeta Marte. El planeta Marte no es que está hacia arriba, según la versión de la Tierra infinita, sino que de forma horizontal, mundos en todos los extremos. La versión oficial, nuevamente les digo, nos va a decir, no, señor, los planetas están hacia arriba. No, hacia arriba está una cúpula. Las aguas están arriba. Las aguas están arriba, ¿ya? Eso dice en el mismo Génesis. Las aguas están arriba, Dios separó las aguas de arriba y abajo, dice, y en el medio quedó la nueva creación. Entonces, allí dice, mira, en el Isaías 66, 22 dice, cuando Dios hizo hoy nuestros cielos y nuestra tierra, también formaron los cielos nuevos y la tierra nueva. También formó los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces quiere decir que hubo mundos anteriores que destruyó y creó nuevos mundos. Por eso es importante, les recomiendo también el libro El Bajir, para que cuando viene un cabalista, uno estudiante de la Torá, tú ya tengas las herramientas también que has investigado, porque si no, imagínate, no vas a tener ni idea de cómo piensan los cabalistas, cómo piensan los del Talmud. Entonces, tú tienes las herramientas, por eso nosotros estamos en expansión de conciencia. Entonces nos damos cuenta que, en este caso, cuando ya llegan a la tierra Anu y Enlil toma cargo de su pueblo elegido, porque hubo una creación también del mismo. Enlil aprende toda la tecnología de Enki para crear nuevos seres y él crea su propia raza y le llama elegidos. Recuerda que Enlil era el jefe de los ejércitos de todo ese grupo o corporación Yuhebajé que correspondía al padre Anu. Y también vemos que la familia de los Anunnakis, el ejemplo que anteriormente opuse, Enki había creado gran parte de la humanidad, pero Marduk, que era el hijo de Enki, también creó su propia raza. ¿Quiénes son ellos? Los acadios. Los acadios fueron creación exclusiva de Marduk, genéticamente, les digo, ese imperio que después se levantó muy grande en los tiempos sumerios, los acadios. Después se debilitan los acadios y surgen el imperio babilónico, que también eran de Marduk. Y hubo un choque entre familia, en este caso, porque querían controlar la tierra también. Querían controlar. Recuerda que hay una separación de que Anu separa la tierra, le da 70 partes divididas la tierra. Eso hace alusión cuando hablamos de la Torre de Babel, 70 pueblos, o 70, hay también 70 reyes, 70, si tú vas a la Cábala te van a decir no los 70 pueblos paganos, 70 pueblos
gentiles te van a hablar, ¿ya? Eso es de los 70 hijos de Marduk. Marduk tenía miles de hijos, pero tenía 70 hijos exclusivos y 2 hijos que estaban encima de la pirámide corporativa. ¿Quiénes? Enlil y Enki. Pero recuerden que Enki se rebeló contra su padre por amor a la humanidad, es decir, porque estaba enamorado de las mujeres de su creación. Recuerden que él copuló con Lilith, copuló también con Eva. ¿Ya? Y lo dicen los mismos rabinos, lo dicen, si ustedes han estudiado la Torá, la Kabbalah, para decir que la serpiente copuló con la misma Eva. Y Adán también copuló con otras, Adán copuló también con las Anunnakis, mujeres mezcla de Anunnakis con humanos. Por eso fue exiliado. Eso está en el libro del Bajir y en el Zohar. Y por ejemplo, nosotros cuando estudiamos la Kabbalah, Torah, todo ello, y como estamos en una investigación, queremos encontrar otras fuentes que equiparen a esa idea para llegar más profundo a la información. Entonces encontramos algo que equipare a ello. Entonces ahí tenemos 2 perspectivas y vamos a seguir expandiendo, ¿ya? Saludo para Resplandor. ¿Qué fuentes encuentro? Eso que decís. Podría escribir. Sí, yo le voy a escribir acá en lo que voy a publicar, textos ya relacionados a ello, al libro que menciono, el Bajir, por ejemplo. Son textos cabalísticos. También tenemos el Sefer Yetzirah. Y el libro en este caso que estoy mencionando yo, la Biblia secreta, que habla también de esos estudios. Entonces, el Bajir Resplandor, Bajir es con la B grande, B larga, algunos lo dicen, la A, la H, la I y la R, ¿ya? Bajir, H no es con la J, ¿ya? Exactamente, ahí está, bien escrito, Bajir. Hay varias versiones del Bajir, hay que tomar en cuenta. Yo estoy hablando de un autor cabalista, pero el Bajir en general se dice que surge desde tiempos de Abraham. Y hay que tomar en cuenta cuando hablamos de Abraham, Abraham era un intermediario entre Dios y los hombres, lo dice la Torá. Ahí estamos hablando que vinieron los Anunnakis, le trajeron secuestrado a Abraham desde el planeta Marte, en ese evento de las torres de las batallas de Orión. ¿Y qué le ofreció ese Dios? ¿Qué le ofreció a los Anunnakis? Hay que ver cuando te habla los judíos o cualquier religión te dice Dios y ellos te dicen el Dios monoteísta, ellos te van a decir no, que Dios es uno, Dios es Ejad, es una entidad nada más, pero hay que tomar en cuenta que ellos lo están diciendo nada más para tratar de tergiversar la idea. Hay que tomar en cuenta que Dios es una corporación de muchos seres, pero tal como una empresa, tú le puedes poner a una empresa tal nombre, un solo nombre, pero dentro de esa corporación hay muchos integrantes. Eso es Yuhe-Bajé. Yuhe-Bajé son el grupo que me refiero, los Anunnakis y los que les comandan los draconianos, ¿ya? Los draconianos, y que de allí ellos fueron creando esclavos, ¿ya? Abraham viene secuestrado desde el planeta Marte y Dios le ofrece. ¿Qué le ofrece? Riquezas, dinero. No solo riquezas en dinero, que hablamos muchas veces que ellos crearon el dinero. Los draconianos crearon el dinero. Le dijeron a los Anunnakis, ustedes van a crear el sistema del dinero y con eso van a controlar el mundo. También el libro de Enoch y el libro de Lot también habla del tema de Sodoma y Gomorra, pues si estamos claros en eso. Entonces, le dijeron a Abraham, tú vas a ser dueño de todos los recursos, nosotros te vamos a dar riquezas. Aparte de ello, te vamos a dar descendencia como la arena del mar. Ustedes ya ven su descendencia como la arena del mar. ¿Cuál es? Las tres religiones. Judaísmo, cristianismo e islam.
Allí están las tres religiones básicas, los tentáculos que creó Abraham. Recuerda que él es el patriarca de las tres religiones, pero que creó un sistema de tres religiones para que vivan en guerras, en disputas, en destrucción, para que se alimente él de esa adrenalina. Como menciona, en los tiempos sumerios ellos se alimentaban de la energía humana. Lo dicen los mismos libros que yo estoy leyendo, que estoy investigando. Eso se asocia, si tú lees la Torá, los tres rituales que hacían en el primer y segundo templo. ¿Qué hacían? Mataban animales y de ese sufrimiento se alimentaban. Mataban también aves. Ahora, por ejemplo, dentro de pocos días que llega el Yom Kippur, si ustedes han estudiado el tema, investigado el tema del calendario hebreo, cómo se maneja todas las festividades del calendario hebreo, se viene el Yom Kippur, el 1 y 2 de Tishri. Allí van a matar el gallo blanco ellos. Lo mismo que hacían en los tiempos sumerios. Ya no matan directamente a personas, pero el gallo blanco. Pero sí lo están haciendo en la guerra. Ustedes se dan cuenta que ellos también lo hacen como holocausto para su Dios allí en el Medio Oriente. Pero lo hacen de una manera más sutil, ya lo llaman guerra ellos. Lo llaman guerra, pero es también sacrificio a su Dios. Sí, te entiendo, Resplandor, te entiendo que el gallo blanco no es bíblico, pero tomemos en cuenta que la Biblia surge de la Torá, ¿ya? La Biblia surge de la Torá. La Biblia es nada más una herramienta también que fue creada por Constantino los judíos, pero no era para el pueblo elegido. El pueblo elegido fue creado la Torá. La Torá es otro libro. La Torá es diferente a la Biblia. Recuerda que cuando hablamos del Antiguo Testamento también está modificado. El cristiano, por ejemplo, le asocia al Isaías 53, que el Hijo de Dios que fue castigado, que fue muerto por otros pecados, etcétera, lo aluden que es Jesús, el cristiano. Versus el judío, lo asocia a Isaías 53, que el holocausto fue para el cordero, que lo degollaron. Eso es el pueblo de Israel. Y lo asocian, por ejemplo, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron perseguidos los judíos, que ellos fueron el cordero. Entonces son diferentes perspectivas y cambian también muchas frases de la Torá y el Antiguo Testamento. No es lo mismo, son diferentes libros, ¿ya? Entonces, puede decir en la Biblia muchas cosas, pero ellos no toman en cuenta la Biblia. Para ellos la Biblia es un libro pagano nada más, ¿ya? Ellos creen en su Torá nada más y en la Torá oral. Y por eso hay que diferenciar, ¿no? La Biblia da lo mismo, eso es para el mundo cristiano. Y nosotros estamos hablando de judíos. Es como cuando tú vas al Islam y ellos creen en su Corán. Esta es la palabra de Dios, Señor. No creemos, ese es un libro de herejía, nada más la Torá te van a decir. O lo toman como un libro más del montón, nada más. ¿Ya? De hecho, que en la Biblia no está, pero en la Biblia podemos encontrar que hay una similitud. Cuando hablan, por ejemplo, de que Dios sin sacrificio no hay redención. La Biblia también se toma simbólicamente del primer y segundo templo, del gallo blanco. El gallo blanco lo hacen literalmente, lo degollan y todo ese saumerio del líquido rojo va para esa entidad. ¿Ya? Estamos claros. Pero el cristianismo, a través de la muerte de Jesús, a través de ello hay una redención, que es similar. Si no hay sacrificio, no hay remisión de pecados, te va a decir el cristiano. Lo mismo que hacían en el primer y segundo templo, pero desde otra perspectiva, ¿ya? Desde otra perspectiva. Una vida sin pecado te lleva al cielo. Una vida santa y pura delante de Dios. Pero ahora nos tenemos que preguntar ahí, Magui Morales, ¿qué es vida santa para usted? ¿Qué es vida santa? ¿Lo que te dice la Biblia? No. No creo que sea santo creer que Dios, Jesús muera por tu pecado, o sea, aceptar la muerte de alguien para que te salve a ti. No. Aparte, la Biblia han tergiversado. ¿Quiénes lo escribieron la Biblia? Constantino y los judíos en diferentes concilios le fueron modificando. Después Lutero fue modificándole aún más. Entonces lo que tenemos como Biblia ahora es simplemente manipulación de ellos mismos, de estos seres que yo hablé
de los dioses Anunnakis. De ellos son ese Dios que les gusta el sufrimiento. Que les gusta el sufrimiento, ¿ya? Carmen Ramos, de hecho que la Biblia no dice eso, pero estamos hablando de diferentes enfoques, ¿no? La Biblia es nada más la creencia del cristiano. El cristiano es un pequeño grupito en el mundo, ¿no? El cristiano no es todo el mundo. El cristiano es un pequeño grupito, es como un partido político que están separados nada más. Vemos la Biblia, crea el cristiano. Tú vas a la Torá, vas al judaísmo, su Biblia, vas al judaísmo, su Biblia, es su palabra sagrada de ellos. Tú vas al Corán, al libro de los Vedas, del hinduismo. ¿Tú crees que el hinduista va a creer en tu Biblia? No, para ellos no es sagrado eso, Señor. Entonces, por eso estamos hablando de expansión de conciencia, más perspectivas. Yo no lo puedo creer al cristiano. Yo no lo puedo creer a su Biblia, porque yo entiendo que lo armó Constantino y los judíos para manipular al Goyín. Eso fue entregado al Goyín. Por eso se llama. Por eso dice en la Biblia, en la misma Biblia, dice, someteos y sujetaos a tus autoridades, porque todo viene de Dios. Es una manipulación para que el Goyín, el cristiano que es Goyín, o el Amalej, porque Amalej es el Goyín. ¿Quién es Amalej? Jesús. Es decir, el perverso. Ese es Jesús desde la perspectiva judía. ¿Ya? Entonces, por eso ellos escribieron ese texto diciendo que se someta toda autoridad. Entonces lo que dice, los que están en la cúpula, si te dicen, mira, la ley de ahora viene que se van a casar de 3 años los niños, tiene que estar de acuerdo la humanidad, porque ellos lo dicen, porque le dice Dios. En el tema del COVID, por ejemplo, en el tema del COVID, los cristianos iban obedeciendo a Dios porque lo dicen. No, si muchos pastores he conversado, yo les dije, he conversado con muchos pastores, me dicen, no, Señor, usted no puede estar de acuerdo con las autoridades. Eso viene de Dios, tú obedece, tienes que ir nada más a inyectarte. No entendiendo que ya de antemano, miles de años, como estos seres viven miles de años, ¿tú crees que ellos como el humano que nada más viven 80 años, 90 años y terminó? Miles de años de experiencia, Señor. Ellos ya de antemano, por eso se proyectan a eso lo que tú llamas profecía. Ellos se proyectan cambiando, modificando los eventos a lo que va a suceder, porque ellos crean el evento que va a suceder. Es como cuando tú te proyectas, creas tú tu plan de acción en un libro. Ya tú vives 80 años, tienes 15 años, te proyectas a los 25 años, voy a tener mi empresa, mi automóvil, último modelo, voy a casarme. Hasta los 25 años te proyectas y tratas que eso se concrete esa realidad. Eso también ellos se proyectan a miles de años, porque ellos viven miles de años. Tienes que pensar de esa perspectiva. Si antes en la misma Biblia está escrita que Adán vivió 930 años, ellos viven miles de años. Y ya les dije que los draconianos viven millones de... Bueno, ellos son de forma infinita su vida. Son eternos. No mueren los draconianos. A lo sumo pueden cambiar de forma. Entonces nadie les ha creado. Esto le reitero porque muchas personas me dicen, no, Señor, pero usted me dice que existen los draconianos, los pleiadianos. ¿Y quién los ha creado? Muchos de ellos no fueron creación, son seres eternos. Los que nos crearon fueron a nosotros. Por eso vivimos tan poco tiempo. Por eso en la misma Biblia está escrito, 120 años vivirá el hombre, porque Dios se apenó de esa raza humana que se rebeló. Por lo tanto, ahora vivirá 120 años. Y en esos 120 años poca experiencia adquiere. Por eso lo manipula muy fácil. Acá me dice Carmen Ramos, eso no dice la Biblia, su Dios de ellos es Satanás. Él le hace sacrificio humano. Sí, de hecho. Pero la Biblia también lo crearon ellos mismos para manipularte. Por eso es importante la Biblia, sí estudiarlo, pero como un libro de investigación y para encontrar luz. Hay cosas buenas dentro de la Biblia. Lo que dijo Jesús, hay cosas buenas que dijo Jesús. Ahora, yo no creo en Jesús como un Mesías que me va a venir a salvar, que por su muerte soy salvo. No, sino que Él me entregó como a todos nosotros nos entregó, como un maestro nos entregó sabiduría para nosotros despertar. El mismo Yeshua dijo, vosotros sois dioses, mayores cosas que yo haréis, decía. Entonces quiere decir que si Él despertó, entendió que
el mismo pueblo del Satanás eran los judíos, los fariseos, cuando él les fue a desafiar. ¿Por qué nosotros no lo podemos entender? Sí podemos, solo que hay mucha gente que está dormida, no lo puede entender. Por eso siguen en la iglesia alabando a ese pueblo. Siguen dando su energía a ese pueblo, enviando diezmos de acá. He visto muchos grupos religiosos que juntan su diezmo y lo envían directamente a Israel para que sigan haciendo ese trabajo allá de la limpieza que están haciendo. Ellos lo van a llamar limpieza. Limpieza, ellos lo llaman tikkun haolam, rectificación del mundo. Ellos están rectificando, es decir, eliminando a Amalek. Recuerda que hay una profecía que dice, y Dios, eso está en el libro de Éxodo, y Dios dio orden a su pueblo elegido que tendrá una guerra de generación en generación con Amalek. ¿Cuál Dios? Ahí hay que tomar en cuenta. ¿Tú crees que el Dios que somos todos está diciendo, hoy tienes que tener guerra contra ese pueblo, destruirles, aniquilarlos? No, estamos hablando de los draconianos y sus peones, los Anunnakis, que ellos querían controlar el mundo y por lo tanto los que se oponen, ellos tienen que ser destruidos. Los que se oponen a ese gobierno de los Anunnakis. O si no lo conoces como Anunnaki, ve al libro de Enoch. Allí está toda lo que estamos mencionando, los ángeles caídos que copularon con las humanas, que ellos mismos lo crearon. Es importante entender. Y la Biblia, recuerda que cuando hablamos de Biblia significa conjunto de libros o biblioteca. Son un poco más de 66 libros. Agregaron y quitaron textos de acuerdo a la conveniencia de los imperios. De acuerdo. Es como una constitución la Biblia, la constitución de un país que tiene. Este nuevo gobierno también creó la Biblia para el Goyín. Por eso el cristiano lee su Biblia y dice, esta es palabra de Dios, pero es palabra de ellos, de ese sistema de control de ellos. Y el judío, el pueblo elegido, ¿cuál es su libro sagrado? La Torá. ¿Tú crees que ellos creen en la Biblia? Ellos te dieron para que te sometas. Por eso dice en la misma Biblia, dice que Jesús dice que si te dan un golpe en la mejilla, tú entrégales la mejilla. Es como decir, sométete a nosotros. Nosotros podemos hacer lo que querramos contigo. Como eres mi Goyín, mi burro de carga, nosotros te vamos a destruir. Tú aguanta nada más. Y por eso el cristiano va y entrega la mejilla. La mayoría he visto cristianos que empiezan a predicar en la calle y viene un judío, el judío le odia al cristiano porque odia al Amalek, que es Jesús, porque el cristiano va predicando de Jesús, que es el camino, la verdad. ¿Tú crees que ellos te van a aguantar eso? Es un rasha, te van a decir un malvado. Jesús es la peor podredumbre, Jesús. Léate el Talmud para que tú analices lo que te estoy diciendo. Ese Talmud también lo tengo yo, que Jesús está en el infierno allí con excremento hirviendo, dice, que fue un brujo, Señor. De hecho, que si tú vas estudiando el Talmud, te va a decir que Jesús, por ejemplo, Yeshu, que le llaman a ellos, su nombre se ha borrado, dicen que se sublevó contra su rabino. Se sublevó contra su rabino porque él quería que cumpla la Torah tal como en la actualidad. Por ejemplo, imagínate, ya llega Rosh Hashanah matando un gallo blanco, Jesús matando un gallo blanco, porque lo dice el rabino y tiene que creer porque es el pueblo elegido de Dios. También, exactamente en el Talmud Sanedrín también está esa parte, en Sanedrín, pero hay un Talmud exclusivo de Yeshu, su nombre se ha borrado, dicen ellos, porque es Amalek. Es Amalek. Ahora, ¿por qué muchos cristianos creen que él es el pueblo elegido? Porque del pueblo de Enlil, que viene a ser del pueblo de Jehová, o Hashem, que ellos lo mencionan, se insertaron en los grupos religiosos cristianos para inyectarlos ese dogma. También equivalente a Balán es Yeshua, equivalente a Balán desde lo que ellos creen, ¿ya? Desde lo que ellos creen. Se dice, por ejemplo, que Yeshua salió al sublevarse con su rabino y no querer sujetarse a las leyes de la Torá, él se fue a Egipto y allí aprendió brujería, según
el Talmud te va a decir. Ahí aprendió brujería, se rebeló y por eso ellos lo maldijeron. Le maldijeron. Por eso por la maldición de ellos está quemándose en él. No está quemando, sino que está hirviendo con excremento. Allí en su castigo. Y aparte que era de una madre que tenía muchos hombres nada más, no vamos a decir la palabra, pero estaba hasta con un romano, es decir, que no era de Yeshua, según ellos, era de un incesto con un romano. De un romano lo violó, dice, directamente a su madre. Algunos dicen que le violó, algunos dicen porque le gustaba estar con varios hombres. Claro, Pantera, ahí está, ¿ve? Ahí está Pantera. Y hay muchos judíos que lo dicen directamente. Bueno, todos los judíos, porque el que verdaderamente judío va a odiar a Jesús. Le odia a Yeshua. Ahora, si tú vas a hablar con un mesiánico, ellos no son judíos, hay que tomar en cuenta. El mesiánico no es judío. El mesiánico es un cristiano que está saliendo del dogma cristiano, está en ese camino al judaísmo. Hay muchos mesiánicos que ya se han convertido al judaísmo. Sí, conozco que muchos son Benei Noach, otros ya se han convertido, pasaron la Brit Milá y todo el proceso de conversión. Ya yo conozco, por ejemplo, un pastor 20 años atrás, que yo estaba compartiendo con él también sabiduría. Él está viviendo en el sur de Chile. Él tiene su empresa, no sé si seguirá con su empresa, no me comunica mucho tiempo con él, pero él fue cristiano, fue mesiánico, después, como estaba cerca de Argentina, después se volvió Benei Noach, pero por poco tiempo nada más, y después ya estaba con su talit, tefilín, leyendo Torah, Talmud, y empezó a odiar, después que estaba del lado de Yeshua, de Jesús, digamos, empezó a odiar a Jesús, dijo que es el mismo Satanás, Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el gran error, y por eso estoy hablando acá de la creación de diferentes mundos, ¿ya? Diferentes mundos, vamos a... Y ahí está, parece. Sí, nos aceptó todavía TikTok un poco más para compartir. El gran problema es que los amigos que siguen religiones solamente escuchan, si es cristiano, escucha a su pastor nada más. Él no abre su entendimiento, porque he conversado con muchos cristianos, él cree que su verdad es la Biblia nada más, no expande la conciencia. Entonces cree que Dios le creó, pero sí, Dios le dio forma, pero es el Anunnaki, que ya mencioné, el ángel caído, a este cuerpo, lo modificó este cuerpo. Pero nosotros somos seres eternos, tú eres un espíritu o energía eterna. Cuando dejas tu cuerpo vas a seguir existiendo, pero en otras formas. No es que te vas a destruir, o que vas a ir al infierno, que vas a ir al paraíso, no. Ahora, sí pueden atrapar tu alma. Eso tienes que ver ya en el estudio que también compartió hace un buen tiempo del túnel blanco, de la rueda de Sansara. Sí, ese es, pero tienes que reencarnarte y volver a la tierra nuevamente. Y ese vendría a ser el infierno. La tierra es el infierno donde está la dualidad. El infierno, imagínate que en el Medio Oriente está el infierno. Ese es el infierno en vivo, esos bebés que están allí con el sufrimiento. ¿Cómo no va a ser infierno? Y aquí en Sudamérica hay gente que sufre de pobreza extrema, no tiene para comer. Ese es el infierno. Hay gente que está con cáncer, ya sufre 5 o 10 años con cáncer. Ese es el infierno. ¿Se da cuenta? No es el infierno que nos pinta la religión cristiana, ¿no? Que vas a ir a quemarte en un lugar. Acá se está quemando la gente, pero por seguir a sus dioses. Y más aún los religiosos todavía, porque siempre me ponen a mí un ejemplo: Señor, usted está hablando contra Dios, porque ellos no entienden la perspectiva que yo sé que es Dios para mí. Dios no castiga ni bendice. Dios es justo, equidad, neutro. ¿Tú crees que Dios está queriendo castigarte o bendecirte? No, Dios es una energía total del universo, el todo. Tú eres Dios. Dios no castiga ni bendice, quiere decir que Dios es justo. ¿Cómo va Dios, el verdadero Dios que tú eres, que es conciencia, va a tomar un pueblo elegido y el pueblo elegido hace lo que le da la gana, y no va a haber equidad de ese Dios, no va a haber justicia, porque justicia significa equilibrio, que no estás a favor de ningún lado, ni del elegido ni del que no es elegido. Pero ese Dios farsante está del lado de un pueblo elegido nada más. Entonces ese es el Anunnaki, Señor. Hay que despertar. El cristiano tiene que despertar.
El cristiano tiene que despertar. ¿Cómo va a creer en un Dios injusto? ¿Ese es Dios para usted? Para mí no es Dios, es un ser injusto. Dios es justicia, Dios es amor. El mismo Yeshua, que le dice el judío, te dice, Jesús es amor. Y si son sus discípulos, hay que hacer lo que dice Yeshua, que dijo Yeshua, es amor. ¿Qué hacía el judío tradicional? ¿Qué hacía el judío tradicional en Shabbat? Recuerda que Shabbat, si nos vamos al libro de Éxodo, cuando Moisés salió y un hermano israelita no celebró el Shabbat tal como decía el libro escrito. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mataron. Sí, gracias, famosa. Y allá, el tema es que no he estado compartiendo información por YouTube porque también me habían bloqueado. Voy a tratar de esperar el tiempo que me aperturan para tratar de seguir compartiendo. Por eso lo estamos haciendo por acá, por TikTok, ¿ya? Por TikTok. Esa es la diferencia de Yeshua. ¿Por qué tanto le han odiado a Yeshua? ¿Por qué tanto le odia el judaísmo? Porque sabe que él tiene una verdad muy avanzada. Era un ser despierto. Por eso le han odiado tanto a Yeshua. Por eso le odian tanto. Porque él nos mostró una verdad profunda. Y el judío no actúa acorde a ello. Se da cuenta, si usted empieza a estudiar el Éxodo, estudie el Midrash, los 5 libros de Midrash. Ahí está todo lo que piensan los sabios de la Torá. Entonces te van a decir que allí te van a meter muchas interpretaciones, pero el punto importante es entender que en el libro de Éxodo menciona que es israelita porque fue a sacar leña en el día de Shabbat. Recuerda que el día de Shabbat no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada. Entonces, como escarmiento para que nadie se falte ese día de reposo, lo apedrean. O sea, lo matan apedreando a ese personaje israelita. Lo matan. Pero, ¿qué hacía Yeshua? ¿Qué hacía Yeshua si tú investigas? No creas totalmente el Nuevo Testamento, sino que vas buscando nuevas versiones sobre Yeshua y entendiendo si Yeshua es un ser de amor, ¿cómo le va a matar en el día de reposo? Porque si algunos dicen, no, Yeshua, Señor, sí cumplió con la Torá, cumplió con el mandamiento de Dios, te van a decir. Pero eso sin entender desde una perspectiva de investigación, porque le dice el pastor nada más. Ahora, Yeshua no cumplió con la Torá, Señor, porque si hubiese cumplido con la Torá, él hubiera celebrado el Shabbat. ¿Y qué es celebrar el Shabbat? El momento que se celebra el Shabbat, no te puedes sentar con un goyín. Jesús se sentaba con el goyín, ¿cierto? Se sentaba con el goyín. ¿Y quién es el goyín? Cualquier persona, un moreno, un rubio, un indígena, un africano, da lo mismo. Él no se fijaba en ello. No se fijaba, y también dijo Yeshua, no es lo que entra lo que contaminas. Es decir, lo que comes no te contamina. Lo que sí sale, eso es lo que contamina. ¿Se da cuenta usted? ¿Y qué sale de la boca del mundo judío cuando reza? ¿Usted ha investigado eso? ¿Usted ha investigado el libro del Sidur? Si se ha puesto a investigar, entonces va a tener la respuesta. Shaharim in Hayarbit, maldiciones, pide destrucción. En forma colectiva el mundo judío pide la destrucción del Goyim, destrucción para Malech, destrucción para los seguidores de Yeshua. Allí está escrito y lo repiten en sus 3 rezos, Shaharim y Hayarbit, oración de la mañana, tarde y noche. Y el día de celebración del Shabbat o cualquier festividad, por ejemplo en el Yom Kippur que se acerca, el día de Sukkot, etc., doble porción de la mitad de los rezos, más maldiciones. A eso se refería Yeshua. Ustedes ponen carga, dijo cuando se enfrentó a los fariseos, les dijo, ustedes ponen carga lo que no pueden llevar ustedes, le dan mucha carga al pueblo que estaba ahí judaizado aquellos tiempos. Judaizado, le decían, léete el Shaharim y Hayarbit. Recuerda que en el tiempo de Yeshua, según la historia, ya existía el Sidur, ya existía el Talmud, porque el Talmud babilónico y el Sidur surgen después de la salida de Babilonia, en el momento de Esdras, Ezra.
Él compila el Talmud, parte del Talmud. Bueno, en el tiempo de Bar Kokhba ya lo terminan el Talmud de escribir, porque todavía era versión oral el Talmud, pero el Sidur sí ya estaba escrito en el tiempo de Ezra. Cuando sale de sus sabios de Babilonia, se instalan en su segundo templo, ya estaba escrito el Talmud. Entonces Yeshua, desde allí, Yeshua era un gran investigador, estudioso, leyó el Talmud, el Sidur y todo ello, y él los desenmascaró, los desafió. Eso es el gran odio que le tienen a él, que sacó a la luz esa oscuridad que ellos tenían. Por eso se asociaron con el mundo romano y cambiaron, modificaron su historia y le hicieron creer que tenían que adorarle como un dios. Yeshua, según las versiones que estoy estudiando, yo creo que esa es la verdad más clara, que él no quería que lo adoren como un dios. Él sabía que era un maestro superior que nos dio una luz nada más, y que nosotros teníamos que partir desde esa acción. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, si tú te fijas un detalle, ¿cómo piensa el mundo judío? Mira, dos perspectivas diferentes para mostrarte, dos mundos o perspectivas diferentes. El judío tradicional, que es ortodoxo, que se basa a través de los rezos, el shaharit, mejayarbit, la comida kasher, que se hizo la brit milá, circuncisión, su percepción de ellos es que cuando se escucha, porque ellos, dentro de ellos también lo dijo Gilel, recuerda que Gilel les dijo, su maestro Gilel de ellos, les dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar al prójimo para ellos? Solamente al que cumple y lee la Torá. Ese es su prójimo para ellos. Pero de Yeshua, ¿cuál era el prójimo? Todos, vengan todos a mí. Todos vengan a mí. Ese es mi prójimo. Todos son mi prójimo. Y ahí la diferencia. Versus el judío, no. Este goyín no se puede ni sentarse conmigo porque no ha comido comida kasher. Esta mujer inmunda que no ha cuidado las leyes de la nidá no se puede acercar porque está en sus días de menstruación, es inmunda, impura. Yeshua no, se sentaba con la mujer impura. Es decir, él sabía que no era impura, pero para que se entienda, estoy hablando de impura, que no ha pasado por las leyes de la nidá, no respeta las leyes de la nidá. Entonces, de lejito nada más el judío. Versus Yeshua, se sentaba. Entonces, él no cumplía con la Torá. Recuerda que cumplir con la Torá judía es respetar las leyes de la nidá. No te sientas con una goyín. No tocas a tu mujer, ni siquiera tocarle, estoy hablando así literalmente tocarlo, físicamente a tu mujer que no ha pasado todavía por la mikvé, porque tiene que pasar por la mikvé la mujer. Imagínate, la mujer impura versus sea judía o sea goyín. Bueno, la goyín siempre es impura para ella porque nunca ha ido a la mikvé. Y no ha hecho nunca ese ritual, entonces siempre es impura la mujer goyín, versus la mujer judía se purifica. ¿Cuál es el proceso de purificación? Imagínate que una mujer menstrue 4 días ya. Desde allí del cuarto día deje de menstruar, contea 7 días más, imagínate 15 días ya. Todos esos días el hombre no le puede tocar. Estoy hablando literalmente, no tocar, cuando los ortodoxos hacen eso. Los sefarditas ya un poco más blando, ya los ashkenazí son más literales, ya más radicales, algunos ortodoxos. Pero los sefarditas también algunos, la mayoría no lo tocan a la mujer, ¿ya? No lo tocan literalmente, y peor sexualmente, no lo tocan. Entonces, eso hacía Yeshua diferente, por eso lo dieron tanto. Por eso crearon un Talmud, que ellos mismos inventaron ese Talmud para crear una historia ficticia para que le lleven al odio. Por eso, imagínate, un bebé judío nace ya, pasa al octavo día la brit milá, estudia toda la Torá, y lo hacen leer el libro del Talmud, indicándole esa historia. Es decir, con esa narrativa, ellos manipulan su mente de esos bebés judíos, y por eso desde pequeño le odian a Jesús. ¿Se da cuenta? Moldean su capacidad de ver de ese niño judío y le odian a Jesús. Ya. Dicen, no, Jesús es brujo, mamalej, y peor, el cristiano es un amalej. Lo mismo sucede con los que usted ve y los gazatíes en Medio Oriente. Para ellos son amalej y por eso están haciendo lo que ellos están haciendo desde lo que les sembraron en su mente nada más, desde niño, desde bebé, y por eso ellos actúan como
un robot programado, nada más lo que le dicen. Exactamente, vino a enseñar amor. Si nosotros vamos investigando, sí vino a enseñar amor. Porque ahí está la diferencia, que se da la diferencia. La diferencia entre un judío y un seguidor de Jesús. Ahora, por eso te digo, no creas en la Biblia, el Nuevo Testamento, porque ya está manipulado por Constantino. Jesús nunca dijo que lo idolatren como un Dios y que se vayan, que se arrodillen a pedirle a Jesús. No, no sirve de nada pedir, golpearte el pecho como hace, porque el mismo Jesús dijo, de nada sirve ustedes que hacen vanas repeticiones, se golpean el pecho ahí, perdóname, perdóname, pero no hacen un cambio. ¿No? ¿Dónde está el cambio? Siguen destruyendo al mundo entero con sus mentiras, siguen aniquilando a las madres embarazadas y bebés que están naciendo. Los judíos siguen por dinero envenenando el mundo con las farmamafias, etc. Entonces, ¿de qué sirve golpearte el pecho? ¿Y de qué sirve ir a arrodillarte en tu iglesia? Si eres cristiano. Si eres judío ya se entiende porque ellos son tienen un disfraz nada más, porque su trabajo es, sí, crear caos, crear tohu, confusión, que dice acá. Acá dice el Bajir dice acá, que ellos fueron creados para tohu, confusión, que hace alusión al tikkun haolam. Tikkun significa rectificación, olam, rectificar el mundo. Desde la perspectiva, siempre fíjate de la profecía de Amalek. Dios decretó que su pueblo elegido Israel tenga guerra de generación en generación. Ahí está todo el secreto. ¿Quién es Amalek? Ya les dije, todos menos los que leen y cumplen la Torah. ¿Y quién cumple la Torah? Los que hacen Shabbat, los que celebran, van a matar el gallo blanco, la gran mayoría los Ashkenazí, por ejemplo, van a matar el gallo blanco ahora en Rosh Hashanah, los que se hacen la Brit Milá, los que cumplen con la Torah, los que no se juntan con un goyín a comer, porque ese es inmundo, que no se junte con una mujer goyín. Y en el libro del Midrash, y en el mismo libro Éxodo, menciona, pone en Génesis, cuando se dice que le ponen como ejemplo a José. Hasta muchos rabinos he escuchado sefarditas que también lo cuestionan un poco esta parte, cuando hablan que José, que salió que estaba en Egipto como virrey del faraón, cuando llegaron sus hermanos con Jacob, es decir, su padre era Jacob, ya sabemos de José, llegaron, se dice que ellos separados estuvieron de los egipcios, no comieron en la misma mesa. Ustedes dirán, ¿por qué no comían en la misma mesa? No es porque no se conocían, no es porque no les caían bien, no, porque ellos directamente sabían que eran inmundos ellos. Los egipcios eran inmundos para ellos eran los puros, ellos ya se estaban separando de aquellos tiempos. Eso lo dicen directamente los rabinos sefarditas. Por eso tienes que estudiar también cómo piensa el sefardita. Bueno, hay sefarditas que todavía un poco son más tolerantes en algunas cosas, pero si tú vas a un ashkenazí es literal, no toques a una goyín del Egipto nada más, es impura. Entonces, ¿cómo puede el cristiano, no tiene idea de todo lo que estamos mencionando acá, y ellos decir, aleluya, alabados el pueblo de Dios? ¿Y qué dijo Yeshua? Por sus hechos, por sus frutos lo conoceréis. No es lo que dices, lo que haces, eso es. No es cuánto te golpeas el pecho. ¿Hay cambio en ti? ¿Amas a la humanidad? ¿Amas más a la humanidad que amas al dinero? ¿Amas más un librito que amar a tu prójimo? Hay muchos que aman más a un librito. Ya ves al mundo judío. Lo que dice su Torah ellos cumplen, pero no aman a la humanidad. Ellos se aman a sí mismos. Por eso ya les dije la diferencia. Perspectiva judía. ¿Quién es tu prójimo? El que cumple y lee la Torah. Eso lo dicen los mismos rabinos. Eso lo dicen los rabinos. No lo estoy diciendo yo. Por eso yo tengo el material para compartirte. Tú simplemente investiga. Ese es el que. ¿Y quién es el que cumple y lee la Torah? El que hace lo que le dije a los rituales. Hace la Brit Milá, cumple
el Shabbat, acorde a lo que se dice, estudia Torah día y noche, o por lo menos la Parashá, o por lo menos se deja enseñar por su rabino, está en una sinagoga, y la mujer, si cumple las leyes de la nidá, esa es judía. El resto no, esos son animales, nada más, Señor. Si esto supiera un cristiano, empezaría a despertar. Pero sé que hay muchos cristianos que están despertando ya. Hay muchos cristianos que están despertando. Pero si esto escucharía, bueno, de hecho que el cristiano no va a poder escuchar porque está cegado. Ya comenté que también ellos tienen por eso un ritual de la muerte de Cristo. Cuando el pastor va y le pone la mano derecha y le dicen, la nombre de Cristo, la sangre de Cristo es salvo, Señor. Ahí está instalándose un arconte para que él esté ciego. Entonces tú no tienes que hacerte ningún ritual, ni siquiera que el pastor te ore, porque el pastor está más ciego que ti. Tienes que ser despierto, no busca religión, no busca estar en una iglesia, porque de nada sirve la iglesia golpearte el pecho, arrodillarte, a llorar, si no has cambiado, si sigues adorando a la oscuridad, si sigues haciendo idolatrando a seres que hacen el mal. ¿Cómo vas a ser un ser despierto? ¿Cómo vas a ser el seguidor de Cristo ahí? Porque Cristo significa ser ungido de la luz, ungido de la verdad. La luz es la verdad. ¿Cómo yo puedo ser cómplice, ser cristiano? Porque Cristo, ya nuevamente le reitero, es otra perspectiva. Cristo significa ungido de la luz, porque Cristo es amor, o no es amor, para algunos quizás no sea amor, es el mal, dices otros cristianos, lo que no entendieron. Para mí el cristiano, que yo no soy cristiano, no lo practico, pero yo lo veo desde una perspectiva cristiano, ungido, pero de la verdad, y la verdad que es el amor, la empatía, la unidad. Y al ser el amor, Cristo, entonces, para de verdad entender desde esa profundidad del amor, yo tengo que saber con quién debo estar unido, no ser cómplice de la oscuridad. ¿Cómo yo puedo ser cómplice de una persona que maldice día y noche en sus rezos? Se levantan a maldecir para que sea destruido el Goyín. Todos los pecadores sean destruidos. ¿Cómo yo puedo ser cómplice de eso? Rezando día y noche, pidiendo la destrucción de todos los pueblos de Amalek, que Jesús sea en el excremento hirviendo allí. ¿Cómo puedo ser cómplice de eso? Es como te estarías haciendo cómplice de un ladrón. Es lo mismo, Señor. Exactamente, Carmen Ramos. Ellos seguirán esperando, ellos van a seguir esperando allí. Y ellos están creando el evento con su misma Torah. Ellos mismos están creando las guerras en Medio Oriente para que, según ellos y según los religiosos, ellos crean que se está cumpliendo la profecía, pero ellos mismos están creando el evento. Leí hace poco a un Andrew Carnegie, era un sionista también, Andrew Carnegie, un magnate del judaísmo, de los sionistas, ¿ya? Andrew Carnegie. Él decía, la mejor manera de crear el futuro es llevándolo a la práctica, es decir, creando ese futuro. Entonces, ellos mismos crean el futuro, engañando a la gente y creando esas guerras, para que digan, no, ya cuando hay guerras, cuando hay caos, cuando empiezan las enfermedades, ya es porque Cristo está viniendo o porque el Mesías está llegando. Entonces el cristiano cree que Cristo va a venir. Pero Cristo ya eres tú, ya. Tú eres Cristo ungido. Cristo eres cuando despiertas. Cristo eres cuando despiertas, cuando actúas desde el amor. Ese es Cristo. ¿Por qué tienes que esperarle a Cristo? Si Cristo ya está en ti. Cristo eres tú. Se dice que hasta los mismos religiosos, no, que Cristo está en mí, dicen. Cuando yo hablo con los cristianos, no, Cristo está en mí, tú estás equivocado, el diablo está en ti, me dicen a mí. ¿No? En mí está Cristo, pero por tus hechos te voy a conocer, Señor. Si estás dormido, estás alabando a un pueblo que está haciendo el mal, está destruyendo, y ellos mismos crean la guerra, la destrucción y todo el caos en la humanidad. Usted no entendió nada, entonces no es Cristo usted. No es Cristo, porque ya lo dijo muy claro Jesús, el Maestro, con toda esa sabiduría, por sus hechos, no por lo que dices, sino por lo que haces. ¿Cómo puedo ser cómplice de un pueblo de ese tipo? No puedo ser cómplice. Despierto no puedo ser cómplice. Por eso yo acá les digo directamente, no estoy de acuerdo y he lanzado palabras duras acá también. Por eso me han bloqueado muchos canales. Y posts he compartido así duros que hay gente que me han bloqueado, me han escrito, me han lanzado maldiciones por interno, que ya te vas a quedar ciego, mudo, puras tonterías, porque no entienden ellos, no entienden qué es el verdadero amor, no entienden que
que nosotros somos Cristo. Cristo mora en nosotros, dice, pero de hecho, pero si mora de verdad hay que despertar, pues, hay que llevar a la acción. Si Cristo está morando en mí, porque la gente dice, no, Cristo mora en mí, Señor, desde que ya recibe el pastor, le reza el pastor y él se arrodilla a recibir a Cristo, el Espíritu Santo, dicen. Entonces, ese es Cristo. Ahora muchos cristianos me dicen, no, Señor, usted habla pura palabras, sabiduría terrenal nada más, y no habla no es un ser espiritual, me dicen. Usted habla de palabras terrenales. Yo le respondo al pastor, bueno, usted que hay que saber diferenciar, Señor, parece que usted no lo entendió. Cuando hablamos de ser espiritual y ser terrenal, vamos a ir directamente a los frutos del Espíritu, que lo dice tu misma Biblia. La Biblia dice la diferencia entre los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto de la carne? Odio, ira, venganzas, estar con muchas mujeres, extremo. O sea, hay gente, los pastores tienen muchas mujeres. Yo conocí pastores que están con las hermanas. Aparte de ello, también los frutos de la carne, ¿cuál es? Amar el dinero en extremo. El dinero no está mal, pero ya vamos al extremo. El pastor solamente le importa el diezmo. La ignorancia también yo podría decir que es parte de los frutos de la carne, porque no despertó. Entonces, la ignorancia, ¿a qué te lleva? A creer que tienes que seguir bendiciendo, estar del lado de un pueblo que maldice día y noche en sus rezos y que está desviviendo a bebés y madres embarazadas solo por una tierra prometida que le entregó el dios Anunnaki, el dios Satán, el dios de este mundo. Lo dice el mismo Yeshua, lo desenmascaró, dijo, el dios de este mundo es el que gobierna y el que cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento, es decir, no entienden esas personas. Ellos obedecen nada más, sin cuestionar nada. Cegó el entendimiento de los incrédulos para no ver la luz de Cristo. ¿Cuál es la luz de Cristo? Ya hablamos que Cristo es la verdad. Entonces ellos no pueden ver la verdad porque están cegados por el Dios de este mundo. ¿Con qué? Con sus religiones están cegados. Con las religiones. Tú vas a un judío que se está cegado con su Torah y cree que la Torah es la verdad, y si la Torah dice así, hay que hacerlo, Señor. Hay que quitar esa tierra porque eso me le dijo Dios. Da lo mismo si aplasto otros pueblos, si desvivo bebés, da lo mismo. Lo que dice Dios hace. Así lo entendió también el judío cuando lo dio de baja a ese bebé, a ese niño, a su hermano israelita cuando no cumplió el Shabbat. Pero si él hubiera amado más a su prójimo, le hubiera dicho, no vamos a aniquilar a nuestro hermano porque la vida es importante, y le dio más importancia a un librito que está escrito ahí, a una ley, y no respetó la vida del israelita, lo mató. ¿Se dan cuenta? He ahí la diferencia. He ahí la diferencia. Entender qué es la verdad, qué es Cristo. Hay que entender qué es Cristo, señores. Muchas personas nada más repiten porque dice el pastor, Cristo, Cristo, pero ¿qué es Cristo, Señor? Cristo es ungido, la verdad y la vida. Y por lo tanto, si eres verdad y vida, ¿cómo vas a estar alabando a un pueblo que hace rituales de muerte? O un pueblo que maldice día y noche. Un pueblo que roba tierras a otros pueblos. Porque un libro lo dice. Porque ellos mismos escribieron ese libro. Entonces un ser que ya crístico, que despertó, que es ungido de la verdad, él puede ver esa máscara que se disfrazó las religiones para llevarte, inducirte a hacer el mal. Ese es el ser despierto, el ser crístico. Esa es la verdad más avanzada. Eso fue Jesús. Recuerda que Jesús significa salvación. Jesús fue eso, fue y desenmascaró a los fariseos. Si usted lee en el Nuevo Testamento, ahí está. Él dijo, ustedes se golpean el pecho con sus rezos, porque ahí está el Sidur, lo hacían. Repiten vanas palabras, pero no cumplen. Le ponen yugo al pueblo, pero no cumplen nada. Más aman al dinero, más aman a su egolatría. Eso hace el rabino, Señor. Si usted estudia, se ha compartido. Entonces, en conclusión, Jesús
no cumplió con la Torá. Le está engañando su pastor, o le está engañando su rabino, o el cabalista, si le dice, porque hay cabalistas que me han dicho, no, Jesús sí cumplió con la Torá, Señor, y Jesús era cabalista, todavía te van a decir. Bueno, el cristiano que no sabe qué es cabalá, le van a engañar, sí, Jesús fue cabalista, pero ¿qué es cabalista? Hay que entender que cabalista, sabemos que cabalá significa recepción, recibir una información, pero ¿qué tipo de información de cabalá? La cabalá judía, por ejemplo, ¿cuál es? Tienes que hacer el Shabbat, tienes que leer los 3 rezos. Ese es el cabalista, es un ejemplo. Aryeh Kaplan era cabalista y él sabía de memoria la Amidá, y la Amidá está compuesta de 19 frases, la gran mayoría de maldiciones. La gran mayoría de maldiciones. Pero el pastor, como no investiga, o como le dan un buen dinero, le subsidian un buen dinero, los sionistas, y le dan sus seguidores un buen dinero, él se queda callado nada más. Él está de acuerdo, da lo mismo si mienta o engaña a la gente, porque él ama la plata nada más. Él está más por importancia al dinero, tal como los rabinos ganan su mensualidad. Es una carrera más el rabinato, señor. Estudian en la yeshiva, estudian Torah día y noche, pero les subsidia el Estado, aparte de subsidiarle, ellos cuando ingresan a la sinagoga les dan una mensualidad, tiene que pagarle, es el que va a participar en la sinagoga, tiene que pagarle, y ese como tiene que trabajar o tiene su empresa, ese judío, él no tiene tiempo para investigar, él está dentro de ese dogma, cree lo que le dice el rabino, nada más no se puede revelar ante el rabino, porque si no te sacan, te dicen, no, mira, te va a pasar equivalente a Moisés. ¿Recuerdas qué le pasó a Moisés cuando habló mal de Miriam? Le vino la lepra, te van a decir, le van a intimidar a ese seguidor, a ese estudioso de la Torá. Le van a intimidar, y el estudioso de la Torá, como está sometido y no tiene tiempo para investigar, va a creer que es una verdad, y por eso todavía tienen dentro de sus estudios, recuerda que ellos estudian a niveles de parashá, porciones, ¿ya? Y hay una porción específica que habla de la mala lengua, la shon hará, mala lengua, que te dice que tú no tienes que hablar nada de ninguna persona judía. Puedes hablar mal del goyín, sí, porque el goyín es animal nada más. Pero no hables nada de tu rabino, nada, porque te va a venir la lepra tal como Moshe y Miriam. Miriam, ¿qué le pasó? Fue exiliada de la Shejinah, te van a decir. Bueno, el cristiano va a decir, ya no está el Espíritu Santo contigo. Ellos ya no le llaman Espíritu Santo, sino le llaman a Shejinah. O, bueno, algunos talmudistas le llaman la Ruach, le llaman. Pero en temas cabalísticos te van a decir la Shejinah, te van a decir el Espíritu de Santidad. Ya no va a estar contigo, se va a alejar Dios de ti por pecador, por hablar de tu rabino. Entonces la persona intimidada, tal como el cristiano también, que no tiene que hablar nada malo, está intimidado, no cuestiona nada, porque para ellos hablar mal es cuestionarle. Imaginen, para ellos, yo que estoy hablando ahora, estoy pura lashon hará para ellos. Pura lashon hará. Hay una parashá específica, una semana específica de ese estudio de la lashon hará. Por eso es bueno que lo investiguen, les digo yo directamente. No crean a su pastor nada más. El cristiano le crea a su pastor y alaba al pueblo de Dios. No, ¿de qué Dios? Sí, es de Dios, del Anunnaki, ya le dije, de Enlil, de Anu, de ese Dios. Recuerda que Dios significa ser supremo. Ellos se adjudicaron una supremacía a ese Dios porque controló la tierra, estos 7 continentes. Pero ya hablamos que en los diferentes libros hay más mundos, miles de mundos, de forma horizontal, miles de mundos. Y la tierra es nada más un mundito, es como una ciudad con miles de casas. Eso es. Entonces tú, temiéndole a ese Dios, no tienes que tener ningún temor a ese Dios, tú tienes que hacer el bien nada más. Ahora, para saber qué es hacer el bien, hay un trabajo ya de despertar. Porque para algunos hacer el bien es aceptar el yugo de un pastor que te diga, no, que en la sangre de Cristo eres salvo, y tienes que vivir todos los días arrodillándote. Por ejemplo, como no tiene la capacidad de discernir, va a interpretar mal qué es servir a Dios. La gente interpreta mal el servicio a Dios. Ejemplo, una cristiana que conozco, que hace poco ya falleció por sufrir tanto. Ella
como el pastor le dio una orden, le dijo, tú tienes que venir 2 veces al día a barrer la iglesia, a poner las flores en la iglesia, a poner las flores, porque si yo te digo, esa es la voz de Dios, y eso me lo dijo en una conexión, bueno, él no le va a decir conexión, se va a decir, el Espíritu Santo me dijo que tú eres la premiada para venir, y ella lo hacía. Entonces tenía disputas con su familia, con su padre, le dejaba a su esposo sin comida, porque él tenía que darle prioridad a la iglesia porque era la voz de Dios. Era la voz de Dios que le estaba diciendo porque le dijo el pastor. Entonces, a veces no tenía tiempo para cocinar al esposo, a la mamá, les dejaba sin comida, la mamá daba prioridad a Dios. Y ella se tomaba así, literalmente, decía, no, yo cumplo el mandamiento de Dios, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu ser. Estoy cumpliendo el primer mandamiento, decía. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu ser. Ella se tomaba de la palabra y el pastor lo dijo así, usted está siendo una gran obra de Dios. Entonces esa persona, ¿qué sucedió con toda esa situación que estaba creando? Tuvo problemas con el esposo, tuvo problemas con la mamá, con toda la familia, al final vivía lleno de problemas y murió con sufrimiento. Murió. Hace poco murió la señora. Era esclava de la iglesia. Pero Dios no quiere que seas esclavo. Ahora estamos hablando del Dios que es la verdad. Dios es la verdad. Es una verdad cuando nosotros descubrimos esa energía de la verdad. Dios es eso. Entonces, imagínate, el cristiano ya lo interpretó mal, que tiene que ser esclavo, ir a barrer la iglesia, tiene que dejar abandonado a la familia, los hijos. Muchos cristianos han hecho abandonados hasta los hijos. Que estén los hijos ahí. Primero es Dios. Yo me tomo de la palabra de Dios, Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu ser. Entonces, mi hijo es segundo plano, mi esposa es segundo plano. Entonces, en vez de dar prioridad a su familia, porque Dios es su familia. Entonces, todo, recuerda. Dios es tu familia, tus hijos. Eso es, Dios es si tú crees que hay un Dios externo, tómale que Dios te daría la prioridad de amar a tu familia, cuidarle a tus bebés, a tus niños. Pero esa señora le abandonó a sus hijos porque interpretó mal el pastor y ella le creyó al pastor y murió la señora de sufrimiento porque, imagínate, se enfermaron los hijos, todo, y el pastor al final, cuando lo enterraron a la señora, ni se fue porque le estaban capacitando, viajando, porque tenía tanto dinero, tanto diezmo. Ella vendía también, me acuerdo que, por ejemplo, por acá hacen negocios de parrilladas, comida, cocinan comida para que haya más ingresos para la iglesia. Y ella dejaba todo su trabajo por ir a la iglesia, a vender, para que gane más dinero para el pastor. Ella estaba haciendo la obra de Dios, pero le engañó el pastor. Eso es la interpretación que tiene el cristiano. Ahora yo le digo con mi experiencia propia, porque yo también casi similar era, yo era un extremista. Exactamente, Oneida Alfaro, imagínate, muchas iglesias se han destruido. Ahora, si nos vamos al otro extremo, el pastor, he conocido casos también del pastor, por ejemplo, literalmente, porque yo estoy hablando hace 30 años atrás que también fui cristiano. El hermano era una pareja de esposos, era un hermano que era mano derecha del pastor. Y llegó un momento que se entró el vicio del alcohol, se volvió alcohólico y se volvió mujeriego, no solo alcohólico, sino también mujeriego. Y el pastor decía, ora, Señor, ora, hija, que el diablo entró en el hermano, tienes que liberarle del Satán, nosotros vamos a estar orando acá para liberarlo. Llegó un momento que lo pegó la señora, el caballero lo pegó a la dama, lo pegaba y le decía, ya va a salir, no le denuncies porque ese es el diablo, quiere destruir tu hogar, tú sigue orando, Dios te va a liberar. Llegó un momento en que lo agredió tan fuertemente que lo hizo daño a la señora, casi la de baja. Y el pastor todavía se tomó de la palabra diciendo, hay una parte del matrimonio que dice hasta que la muerte los separe. Entonces no se pueden separar, no puedes buscar otro marido, no, porque hasta la muerte los separa, eso dijo Dios, te va a decir. Ese pastor decía así. Y también a un familiar muy cercano lo dijo así, por eso ese familiar cercano que les menciono vivió el marido le hacía mucho daño, borracho y todo. Nunca se pudo separar por ese tema, porque dice que Dios, supuestamente el cuento que mintió el pastor, hasta la muerte los separa.
cuento nada más, no es que la muerte los separa. Tú tienes que entender que tú no has venido a ser esclavo. Si ya no funciona eso y el marido o la mujer decidió su camino de ser, imagínate, borracho, mujeriego, ¿cómo vas a aguantar a esa persona? No tienes que orar. Él tiene su libertad de hacer. Puedes ayudarle hasta un cierto nivel, le puedes ayudar, pero si ya no quiere cambiar, ¿cómo tú vas a decir que el diablo va a estar metido ahí? Él decide si el diablo o no está el diablo ahí, porque tú tienes el libre albedrío de cambiar, ¿cierto? Ahora, si tú te vas a investigar al mundo judío, el judío cree que la misión de Dios es que él rece día y noche, lea Torah día y noche. Y cuando leer Torah me refiero, estoy hablando de los rezos, porque recuerda que los rezos del Sidur están compuestos de 80% de salmos, de Tejilín, y gran parte de la Torah. Por ejemplo, ahí está el holocausto de Isaac con Abraham, ahí está dentro de lo que corresponde al Bereshit, Génesis, está allí al principio del Sidur. Entonces tú lees Torah a través del Sidur. Y dentro de esa Amida que les digo todo el día maldiciendo para destrucción del Goyim, de Amalek. Entonces ellos dentro de su criterio eso es servir a Dios. ¿Se da cuenta? Servir a Dios. ¿Pero qué es Dios? Dios es la verdad. Eso no es verdad. Su verdad de ellos porque son de la oscuridad. Pero para mí mi verdad, ¿cómo voy a decir que estoy pidiendo la destrucción de otros pueblos día y noche, y 3 veces al día como mínimo, días particulares, días ya de festividad, pido doble porción para que caiga la destrucción sobre los otros pueblos? Y tienen rituales de la luna, si continuaría los rituales de la luna, de Rosh Hodesh, el ritual que se viene el gallo blanco que les dije, en Rosh Hashanah, y ellos mismos se hacen daño porque ellos piensan que Dios ya les va a dar un juicio, un castigo. Ya estaba mencionado también esto. Entonces, aquí hay saber. Sí, Oneida Alfaro me dice, a las esposas los obligan a hacer sumisa ante hombres malvados. Exactamente, si yo lo he visto literalmente, él está confirmando, Oneida Alfaro, que es literal esto. No es fábula, no lo estoy inventando. Yo sí, lo que estoy comentándoles, yo he visto toda esta historia directamente de las iglesias, porque yo soy partícipe de las iglesias cristianas, años. También predicaba. Salía a predicar, a buscar almas también yo. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo la experiencia, Señor. Yo buscaba almas y era de esos tan extremistas que otros se quedaban en su casa y yo leía la Biblia, lo sabía de memoria el Nuevo Testamento, libros de Saulo de Tarso cuando viajaba, toda esa historia me la sabía y me levantaba a las 3 de la mañana horario. Pero me di cuenta después cuando fui en la expansión de conciencia que no compatibilizaba en las acciones. ¿Cómo va a haber 3 dioses para mi Padre, Hijo, Espíritu Santo? No es 3 dioses y uno se forma en un solo Dios. No, ahí está. Esa es una farsa nada más del judío, sí, Constantino, que crearon a través de diversos concilios. ¿Ya? Entonces, hay que saber qué es servir a Dios, Señor. Ya les hablamos que Dios es la verdad y la vida. ¿Y cuál es la verdad tuya? Para mí la verdad es que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Sí, como lo hizo Cristo. Y no como lo hace el judío. El judío también ama a su prójimo como a sí mismo, pero de una forma diferente. Recuerda que prójimo para ellos es, porque prójimo tiene que ver con próximo. Los que leen y cumplen Torah, es decir, el Goyim, no es su prójimo. ¿Se da cuenta la diferencia de pensamiento, de culturas? Jesús entendió, dijo, no, el prójimo son todos. Ya hasta hay una parte que también habla Saulo de Tarso, dice, no hay gentiles, no hay romanos ni samaritanos, algo así dice, ¿cierto? Por allí aquí están de memoria los amigos cristianos. Él dijo que todos somos lo mismo, todos somos uno. Eso lo dijo Jesús. Y lo dijo también Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, ¿cierto? Lo dijo. Que no hay griego ni romano, ya no haya dentro de la perspectiva del Dios verdadero, me refiero, el Dios verdad. El otro es mentira, ese es el Dios de este mundo que se disfrazó
para manipular a la humanidad. Lo dice el mismo Cristo también, lo dice. El Dios de este mundo vino a robar, matar y destruir. El Dios de este mundo. El Dios de este mundo vino y cegó el entendimiento de esos incrédulos. Cegó, por eso no pueden ver la verdad. Esta verdad que le estamos hablando acá es ya más avanzada, con hechos. No es lo que dices, es lo que haces, Señor. Por eso el despierto no puede ser cómplice de uno que roba, porque le dice un librito. No puede ser cómplice del que desvive un bebé que tú puedes cambiarle, inducirle con una información de amor, de unidad. Ese bebé va a ser un ser humano muy beneficioso para la sociedad. Los religiosos entienden, por lo menos la cúpula que manipula este sistema, que tú le puedes formar a un bebé para bien o para mal. Imagínate si le formas de bebé con buen comportamiento, ese bebé, con buena información, con buena literatura. Ese niño va a ser un ser especial para la sociedad, para beneficio de la sociedad. Pero ¿cómo le forman los judíos a su hijo? Desde pequeñito odiando al goyín, odiando. Ya desde el 8º día, como él se hizo el Brit Milá, el pacto, ya no le puede tocar a un goyín, el bebé. Separado, nada más ya le forman, le insertan en su subconsciente eso, que ellos son Amalek, impuros. Tú eres el elegido, tú eres el puro. Por eso habla de pureza e impureza. Saludo para Silvia, dice: maestro, los judíos no tenemos derecho a nada porque ellos tienen el paraíso ganado. Para los judíos no tenemos derecho a nada porque ellos ya claro, así es. Ellos ya tienen eso es una perspectiva de ellos, ¿ya? A otro también la respuesta dice Carmen Ramos: Dios no se parcializa con ninguna nación. El que ama y le teme es el acepto. Claro, el que le ama es el que hace su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Amar la humanidad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ayudar al prójimo, amar al prójimo. Esa es la voluntad de Dios. No es lo que te dice un libro manipulado por ya las religiones. La voluntad de Dios, si quiere llevarle a términos religiosos, actuar acorde a esa voluntad. Hay una parte también, por ejemplo, en el Apocalipsis dice: ay de las personas, ay de los hombres que digan Señor, Señor, Señor. Dice, ¿cierto? Señor, Señor. En el Apocalipsis algo así dice: Señor, Señor, pero no cumplen con sus mandamientos. Serán echados fuera, dice. Serán echados fuera. Es decir, seguirán sufriendo en este mundo ellos, porque no entendieron. Dirán Señor, los cristianos pueden decir Señor, Señor, pero no cumplen, no hacen cambios. Si tú vas, simplemente te digo yo, ve a investigar una iglesia, vete y hazte pasar que eres hermano ya, que eres cristiano, pero investígalos, cómo se mueve. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Si no has sido a una religión cristiana, si no has sido, por ejemplo, a los mormones, también yo he estado con los mormones. Puro cuento también los mormones. Yo estuve 1 año y me bauticé con los mormones, los adventistas. Porque yo ingresé buscando a Dios en todas las religiones y llegué a esta conclusión. Si te vas, por ejemplo, a los testigos de Jehová, en una ocasión, por ejemplo, vi a una persona, testigo de Jehová, que su hijo ya iba a morir porque necesitaba donación de sangre. Su hijo ya iba a morir. Y como a él le habían inducido la idea en su religión que no puede hacer transfusión de ese líquido rojo, no puede hacer transfusión, él prefirió que su hijo muera. Por creer en Dios, porque Dios lo dijo. Dios no dijo eso. Lo dijo su líder nada más, el testigo de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es la mentira en cada religión? Y yo estaba investigando, por ejemplo, que los mormones y testigos de Jehová son también creados por el sionismo. Recuerda que cuando hablamos de Sion, estamos mencionando la alusión de los que adoran a ese Dios del monte de Sion que entregó la Torá. La Torá representa todo lo que les mencioné yo. Y ese Dios que te pidió el pacto que le pidió a Abraham.
de muerte a su hijo Isaac para ver su lealtad. Ese es el Dios que adoran los sionistas, que le entregó la Torá y que le dio la orden de tomar esa tierra prometida. Porque eso le dijo ese Dios, le dijo, tu herencia será esa tierra prometida, pero primero mandó otros pueblos que estén ahí viviendo para que él vaya y haya una guerra, y de esa guerra se alimente a través del sacrificio. Ese es el sacrificio del primer y segundo templo, pero ya disfrazado en guerras ahora. Ahí está el sacrificio, Señor. Los bebés, eso es un sacrificio para ese Dios. Para ese Dios diminuto de la oscuridad que le llamas Yuhe Bajé usted. Ese no es Dios verdadero. No puede ser. Pero el cristiano te va a decir, no, Señor, pero si dice Dios creó el mal y el bien, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, etcétera, te va a decir que Él es todo, Él es el malo y el bueno, Él es el diablo y el Satán y el Dios. Él creó las tinieblas, Él hace todo. No, no. Dios es amor nada más. El fuego consumidor que inventaron, ese es el Dios de los judíos, es el Enlil. Eso ellos le añadieron allí para beneficiarse ese grupo que es satanista. Cuando hablo de satanismo, yo no estoy hablando del término religioso, sino Satán significa el enemigo, el adversario, el que te encarcela tu conciencia para creer en una mentira, el enemigo de tu alma. Ese es el Satán. Puede ser hasta de hecho que son las religiones, ellos encarcelan tu alma para que sufras. Ya le puse el ejemplo de los testigos de Jehová. Ese bebé murió porque su mamá escuchó a su líder que no podía transferirle sangre y murió allí. Prefirió que muera porque Dios dijo que no transfiera sangre. Exactamente. Sí, continuamos con la investigación, Carmen Ramos. Tenemos mucho material que vamos a seguir investigando, diferentes religiones, ¿ya? Pero he compartido pods, sino que mis anteriores canales lo han eliminado, ¿ya? Y también me han avisado que me quieren eliminar, pero vamos a seguir nosotros compartiendo para despertar la conciencia de que nosotros somos Cristo nosotros, pero Cristo desde la perspectiva ungidos, actuar en la verdad, no en la mentira. Ya sabe que los religiosos, la mayoría, no estoy hablando todos, ¿ya? Porque ahí también lo hacen de forma ingenua, como yo era el ingenuo antes, que me iba y predicaba y les decía, no, si no te arrepientes ahora, te vas a ir al infierno. ¿No? Yo también les decía eso, ¿no? Y odiaba, por ejemplo, porque en el cristianismo cuando son extremistas odias a los que ponen un árbol de Navidad y le dices, es paganismo. Y he visto cristianos que van y si su tío o su familiar está celebrando la Navidad con su árbol de su árbol, entonces van y se toman de la Biblia todavía y dicen, no, mira, hay profetas que fueron a destruir la idolatría, entonces por lo tanto yo voy a destruir la idolatría, y se van y lo rompen todo lo que pertenece a sus familiares. He visto casos yo, y han tenido problemas enormes, porque se fueron al extremo de la religión, y Dios no quiere eso. Ellos pueden creer en cualquier cosa, lo que manden sus hechos. Tú puedes creer hasta en un palo, pero no me interesa lo que creas, lo que ya lo dijo Jesús. Por sus hechos los vas a conocer, no por lo que cree. Hay gente que cree, por ejemplo, los incas eran genios. Creían en la Pachamama, creían en el dios Sol. Sus hechos es lo que importa, no lo que cree. Yo puedo creer en Jesús, yo puedo creer en Alá, puedo creer en Hashem, en el dios de los Vedas, de los que estudian el libro de los Vedas, los hinduistas. Pero ¿y si hago el bien? Eso es ser Cristo. Cristo es la verdad. No es las creencias. La gente se equivocó, ¿en qué crees tú? Me dicen. Ahí me dicen, ¿tú en qué crees? Señor, da lo mismo en qué creas. Hechos. Porque si tú vas a una investigación más profunda, creer es hacer. Si tú estudias, por ejemplo, el libro del Zen, de estos genios del hinduismo, te van a decir que creer es hacer, va conectado, es lo mismo, ¿ya? Creer no es nada más una idea, nada más y que yo creo en algo, pero no hago nada.
No, creer es hacer. Si tú estás haciendo es porque crees en algo. Entonces, si tú estás yendo a robar, ¿qué eres? Porque te le hizo en tu librito. Y yo les digo directamente porque en este caso, conozco bolivianos, conozco ecuatorianos, colombianos, estoy hablando nada más de Sudamérica, que eran cristianos, se convirtieron al mundo mesiánico y después pasaron al judaísmo. Benignoag pasaron al judaísmo y después de ser judíos se disfrazaron ya con el talit, el tefilín, etcétera, todo ya judíos netamente, y hicieron contacto con los rabinos, les enviaron a Israel y les dieron casa, les dieron subsidio de dinero, todo, pero esa casa era de un nativo palestino. Muchos de ellos inconscientemente robaban su tierra porque le quitaban la tierra, los soldados allí que están le quitan, y como ya necesitan personas que ocupen esa tierra, que colonice a alguien para que esté ocupado y que no retorne ese palestino, va y ese cristiano, que anteriormente era cristiano, después se volvió judío, va y ocupa la tierra robada. Muchos saben, otros no saben, pero la gran mayoría sabe, pero como dicen, no, bueno, eso es lo que me manda Dios a mí, porque lee Torah día y noche, va a decir, Dios me está mandando destruir a la Amalek, y Amalek es ese palestino. Señor, eres un goyín, tiene que ser destruido. La guerra es todos los días con Amalek. Entonces él se va como un ser dormido, sometido por el Satán, se va y lo toma la tierra robada. Y después vive 20 años, conocido, literalmente le estoy diciendo yo, 30 años tiene mi amigo ya que vive en Israel, que él era boliviano, otro era chileno, otro era ecuatoriano, se fueron allá y 30 años está viviendo, ya tiene hijos allí, esos hijos ya se formaron con el estudio de la Torá, fueron a la yeshiva y son soldados ahora. Son soldados y están haciendo el trabajo. Todo lo que ven en la noticia usted ahí, toda esa destrucción. Y están haciendo el sacrificio para su Dios, porque dice en el Talmud que dar de baja a un goyín es sacrificio a su Dios, a Hashem. ¿Se da cuenta? Carmen Ramos, la sangre no asegura la vida a las personas, he visto morir. Claro, de hecho que no asegura, pero por lo menos tienes una opción que podrías ayudarle a mejorar, ¿cierto? Pero no negarlo, porque te le dice la religión nada más. No es Dios que te lo dijo, porque si tú hubieras nacido en la otra religión, no te le va a decir ese mandamiento, sino otro mandamiento. Cada religión tiene su propio mandamiento. Entonces, tema de manipulación de los líderes nada más, ¿cierto? Entonces, eso quería compartir con ustedes. Vamos a compartir esta información, ¿ya? A compartir esta información por YouTube. Los que quieran escucharlo en su totalidad, ¿ya? Muchos saludos y gracias por estar presentes. Gracias a todos los amigos ahí. Saludos.